Buenos días, tardes, noches. Vamos a continuar con las clases en línea acerca de bacteriología médica. En este caso vamos a hablar de las infecciones del tracto gastrointestinal. Entonces, pues iniciamos con esta clase. Vamos a iniciar diciendo que las infecciones bacterianas del tracto gastrointestinal. Primero, tenemos que precisar que el tracto gastrointestinal pues, se compone o está o comprende desde la boca hasta el ano, pasando por la garganta, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, el recto y el ano. Sin embargo, las infecciones bacterianas son comunes a nivel del intestino delgado y a nivel del intestino grueso. La principal infección bacteriana gastrointestinal conocida es la diarrea, la cual para 1986 se define como la eliminación de más de 3 evacuaciones con consistencia disminuida en un periodo de 24 horas que pueden tener sangre, pus o moco y se consideran como un síntoma de una infección gastrointestinal. Sin embargo, para el 2006 se redefine como un síndrome diarreico agudo, donde hay una alteración en la consistencia y en el número de evacuaciones en un periodo de 24 horas. Si ubicamos la definición de 1986, se tenía que contemplar el tener al menos más de 3 evacuaciones, y en la del 2006 no se necesita un mínimo de evacuaciones, solamente con que exista una alteración en este número, ¿no? Si una persona va a diario o diario evacúa una vez, pues evacúa 2 o 3 veces, estaríamos hablando de diarrea, ¿no? Porque ya hay una alteración en el número normal de evacuaciones de una persona. También fisiológicamente la diarrea se define como una alteración en el transporte de electrolitos y por lo tanto de agua en las células intestinales o denominadas enterocitos. Recuerden que conforme entra el sodio, pues entra el agua, como lo tenemos aquí. Sin embargo, también cuando esta alteración está relacionada a la presencia de un microorganismo, se define que la diarrea se considera de tipo infeccioso. Los mecanismos por los cuales un microorganismo puede producir diarrea pues son los siguientes. Ahí está lo que es la adhesión, lo que es la citotoxicidad, o la producción de efectores que alteran la célula, la producción de toxinas o la invasión de las células bacterianas como tal. Debido a que son diversos los mecanismos por los cuales se puede causar daño y hay muchos patógenos que comparten estos mecanismos, la diarrea infecciosa se ha clasificado de acuerdo a la naturaleza del agente. En virus, bacterias y parásitos, dentro de los virus los más comunes son rotavirus, calicivirus, astrovirus y adenovirus. En el caso de parásitos son entamoeba histolítica, yarda del hambre, ascaris lumbricoides y Cryptosporidium parvo. Y en el caso de las bacterias en las cuales se va a centrar la plática, pues es Salmonella typhi, Shigella dysentery y Escherichia coli. Las que son menos comunes ahora es Vibrio cólera y Campylobacter jejuni. Ahora también recordemos que el sistema gastrointestinal, particularmente intestino delgado y intestino grueso, no son sitios estériles, por los que comúnmente vamos a encontrar bacterias comensales. ¿Qué características tienen estas? Las bacterias comensales se definen como microorganismos con intensa actividad metabólica que se encuentran en el intestino delgado y grueso. Tienen la función de degradar los nutrientes, no causan enfermedad y comúnmente solo colonizan la superficie luminal. Tienen fitasas,
por las cuales disminuyen la cantidad de antinutrientes como la fibra de los cereales y la soya, lo que favorece la absorción de diferentes minerales. Por otro lado, también favorece la biosíntesis de vitaminas y de otros inductores que están relacionados a disminuir problemas de hipertensión. También se ha visto que asimila o está relacionado a la asimilación del colesterol, asimismo la degradación de polisacáridos complejos o oligosacáridos. En base a estas características metabólicas se han definido dos grandes grupos. Se considera que las lactosas positivas cumplen con la característica de ser intensamente metabólicas o con una alta intensa actividad metabólica. Y en este grupo de las lactosas positivas, pues tenemos Escherichia, tenemos a Klebsiella, a Enterobacter y a Citrobacter, como los géneros asociados a comensales. Por otro lado, tenemos las lactosas negativas, en las cuales incluimos que serían los patógenos clásicos, donde encontramos a Salmonella, Shigella y especies de Yersinia. En Proteus, al menos a nivel gastrointestinal, no se ha considerado como un problema, solo bajo ciertas circunstancias particulares de inmunocompromiso. Ahora, ¿cuáles son las barreras naturales que tiene el epitelio intestinal para evitar la colonización de estos patógenos? Pues son las siguientes. Recordemos que el epitelio intestinal se define como un tejido linfoide asociado a mucosas, el cual presenta 4 mecanismos asociados a protección. El primero de ellos es la misma microbiota comensal, la cual coloniza el lumen intestinal e impide la colonización por bacterias patógenas. Por otro lado, tenemos 4 mecanismos asociados a proteger el epitelio intestinal, los cuales son la mucosa intestinal o la producción de moco en toda la superficie de estas células. La producción de moco impide que las bacterias puedan llegar hasta los enterocitos y causarles alguna alteración. Las siguientes son las microvellosidades. Las microvellosidades impiden que la bacteria interactúe completamente con la célula huésped. Las uniones estrechas o thick junctions, que las encontramos entre célula y célula, que impiden la entrada de las bacterias hacia la parte vasolateral del epitelio intestinal, y también el sistema inmunológico, porque recordemos que hay tejido linfoide asociado a mucosas, el cual produce una gran cantidad de células blancas que están relacionadas al reconocimiento de antígenos. Por ende, surge la siguiente pregunta, que es: ¿qué necesita un microorganismo para poder cruzar las barreras naturales del epitelio intestinal? Pues recordando, tenemos 4 barreras, y para cada una de las barreras hay diferentes factores de virulencia que pues están asociados a evadir esta barrera. Tenemos por un lado los flagelos. Recuerden que las bacterias flageladas son capaces de moverse, en este caso atravesar el moco, ya sea por flagelos perítricos, monótricos, lofótricos. Por otro lado tenemos las mucinasas, que son las encargadas de degradar el moco intestinal. Tenemos adhesinas, que favorecen la interacción con la célula epitelial, en este caso, la producción de toxinas, que como hemos visto son capaces de inhibir síntesis de proteínas, alterar el transporte de electrolitos. Tenemos proteínas asociadas a invasión, que están relacionadas a romper las alteraciones célula a célula. Y tenemos los casos de inmunomodulación, que uno de los principales son los sistemas apoptóticos, que inducen la apoptosis de células de la serie blanca. Por lo tanto, ahora es importante definir las características entre un comensal y un patógeno intestinal que están asociadas con la presencia de estos factores de virulencia. También es importante recordar que el mismo ambiente gastrointestinal, particularmente el colon,
favorece que bacterias comensales adquieran factores de virulencia. Esas bacterias comensales pueden adquirir transposones, islas de patogenicidad, fagos y plásmidos y convertirse en bacterias patógenas, ya sea a nivel gastrointestinal o a nivel extraintestinal. Por lo tanto, es importante reclasificar las bacterias comensales y patógenas del sistema gastrointestinal, no solamente por sus características metabólicas, sino también por sus factores de virulencia que están asociados a causar diarrea. En ese sentido, hay dos. Primero, los patógenos clásicos se siguen conservando, como es el caso de Salmonella, Shigella y Yersinia. Por otro lado, están los patógenos emergentes que han adquirido factores de virulencia para causar enfermedad, en los cuales tenemos Escherichia y Klebsiella, y los que se siguen considerando como comensales, que tenemos especies de Enterobacter y de Citrobacter. En el caso particular de Escherichia, cuando se encuentra combinado con microorganismos como Enterobacter o Citrobacter, se puede considerar como microbiota normal, pero cuando la muestra solamente tenemos Escherichia, ahí estaríamos hablando que es común encontrar algún patotipo del mismo género. Dentro de los patógenos clásicos tenemos al género Salmonella, el cual se han descrito más de 2.500 serotipos. Es parte de la familia de las enterobacterias, por ende es un gram negativo, anaerobio facultativo, fermentador de glucosa, no de lactosa, catalasa positivo, oxidasa negativo y en este caso es móvil. Se divide en dos grandes especies, la cual es Salmonella entérica y Salmonella gongori. Entérica a su vez se divide en entérica, salama, arizona, diarizona, houna e indica, y Salmonella gongori en su especie gongori. Salmonella tiene 3 antígenos comunes o clásicos, los cuales son el antígeno somático, flagelar y de envoltura. La especie Salmonella entérica, subespecie entérica, agrupa la mayoría de las bacterias de este género que se asocian con animales de sangre caliente y con el hombre, que serían las que nos interesan. También tenemos las especies tíficas que se han asociado con fiebre tifoidea, como Salmonella typhi, las salmonellas no tíficas o paratíficas que se asocian con gastroenteritis o con formas septicémicas como Salmonella cholerasis. Dentro de los factores de virulencia del género Salmonella tenemos los genes HIL, IMP, SPA y LPF, que están asociados a invasión de células epiteliales. Tenemos a MGTC y PAC-C, los cuales están asociados a sobrevivencia en células fagocíticas. Tenemos a CIP, a SPA e IMP, que están asociados a citotoxicidad en macrófagos. Tenemos las proteínas SOP, que regulan la inflamación y la secreción de fluidos. Y tenemos los genes CIVI, que se han visto que se expresan durante la infección in vivo. Para entender la gastroenteritis por salmonella, debemos de recordar los síntomas clásicos de la infección, los cuales llevan dolor abdominal, heces líquidas de apariencia verdosa con abundante moco y fiebre. Primero, Salmonella interacciona con el enterocito e inyecta sus proteínas efectoras a partir del aparato de secreción tipo 3, el cual es codificado por una isla de patogenicidad de Salmonella de tipo 1. Recuerden que cuando hablamos de aparatos de secreción de tipo 3, hablamos de sistemas de aguja, en el cual recordemos que Salmonella es una bacteria gram negativa, por ende tiene doble membrana. En esta doble membrana se proyecta una aguja, la cual es capaz de atravesar a la célula huésped y por la cual pasan las proteínas efectoras, ¿no? ¿Qué es lo que hacen estas proteínas efectoras? Inducen alteraciones en el citoesqueleto de actina de las microvellosidades, lo que favorece la interacción de Salmonella con la célula huésped. Una vez adentro, proteínas efectoras como SOP-C son capaces de inducir la producción de interleucina 8 y de quimioatractantes como GRO y GCR2. ¿Qué es un quimioatractante? Pues son todas estas moléculas que son capaces de atraer una gran cantidad de serie blanca. Aparte se ha visto que interleucina 8 induce la contracción de la capa muscular que se encuentra por debajo de la submucosa, lo que se ve reflejado con el dolor abdominal.
Por otro lado, interleucina 8 es capaz de atraer neutrófilos y macrófagos al sitio de infección, lo cual intensifica el dolor abdominal debido a la inflamación intestinal aguda. Por otro lado, SPOB induce la apoptosis de macrófagos y la liberación de interleucina 1 beta. Se considera que interleucina 1 beta es un pirógeno potente a nivel inmunológico, lo cual induce fiebre, que sería otro de los síntomas clásicos. Por eso, por lo general, cuando aparece una diarrea por salmonela, pues empezamos con dolor abdominal, con fiebre, lo cual se ve reflejado con las primeras etapas de la enfermedad. Además de la fiebre, los neutrófilos pues, son los principales que controlan la infección por salmonela, por lo tanto aumentan en número, lo cual induce una mayor inflamación intestinal. También los neutrófilos son capaces de producir prostaglandinas. Las prostaglandinas aumentan la producción de moco para proteger el epitelio intestinal de una subsecuente llegada de bacterias, ¿no? Lo cual se ve reflejado con la presencia de abundante moco en las heces durante la infección por salmonela. También esta infiltración o llegada de múltiples neutrófilos al sitio de infección rompe las uniones célula-célula. Por ende, al romperse se permite la salida de fluidos y electrolitos, lo que favorece o genera las heces líquidas y la muestra. Asimismo, los neutrófilos son capaces de liberar proteasas, lo cual va a destruir las células epiteliales, lo cual genera una gran cantidad de material proteico. Este le da la apariencia verdosa a las heces y también sirve como un sustrato para la multiplicación bacteriana. Es por eso que es importante en este punto la administración de antibióticos, si no el ciclo se repite. Por otro lado, tenemos la shigellosis, que causa problemas en población pediátrica, particularmente en todos los menores de 15 años. En el caso de salmonella, la transmisión es por alimentos o de vía fecal oral. En el caso de Shigella es exclusiva de forma fecal oral. También es un bacilo gram negativo que pertenece a la familia de las enterobacterias, por lo cual esta no fermenta lactosa, que a diferencia de salmonella, esta es inmóvil, no produce lisina carboxilasa y tampoco produce gas. Se encuentran 4 especies, las cuales solamente se pueden diferenciar a partir de serología debido a que comparten características metabólicas similares como la ornitina descarboxilasa, mannitol e indol. Por lo tanto, es importante la serología a partir de A, B, C y D para diferenciar disentería, flexneri, boyd y Sundry. Es una diarrea con sangre, moco, pus, fiebre elevada, dolor abdominal y tenesmo prolapso rectal. Tiene una gran cantidad de factores de virulencia, los cuales por lo general son proteínas y factores asociadas a sistemas de secreción tipo 3. Ahora la infección por Shigella es la siguiente, en la cual tenemos dolor abdominal, heces líquidas con abundante moco y sangre, fiebre y tenesmo rectal. Para que la infección por Shigella se lleve a cabo, es una bacteria inmóvil, por lo tanto no puede atravesar el moco de la superficie intestinal y tampoco puede interaccionar con las microvellosidades. Es por eso que se mueve a partir de las células M. Las células M son células no ciliadas o que no tienen microvellosidades, por lo tanto son mayormente protegidas por macrófagos. Una vez que entra en las células M, hay una interacción con el macrófago a partir del sistema de secreción MEXI o un sistema de secreción tipo 3. Este sistema de secreción tipo 3, recordemos, son todos iguales, son sistemas de tipo aguja, en el cual tenemos que la bacteria es una gram negativa de doble membrana, por lo cual se proyecta una aguja, la cual es capaz de atravesar a la célula huésped.
En este caso, la célula huésped es un macrófago, el cual induce la apoptosis a partir de la vía de las caspases. En este caso, las proteínas efectoras son denominadas como IPA. Ahora, ¿qué lleva la apoptosis de macrófagos? Pues lleva a la producción de interleucinas, como interleucina 1 beta, lo cual, si lo volvemos a recordar, pues es un potente pirógeno a nivel inmunológico, por lo cual la fiebre aparece en este tipo de pacientes durante la infección. Por otro lado, también es un quimioatractante de polimorfonucleares o la misma interacción de las especies de Shigella induce la activación de NF-kappa beta y la producción de interleucina 8. Ahora, recordemos que la interleucina 8 favorece la contracción o induce la contracción a nivel de submucosa, por ende empieza el dolor abdominal y por otro lado también es un quimioatractante de neutrófilos. También recordemos que estos favorecen una fuerte inflamación a nivel de submucosa, lo cual potencia el mismo dolor abdominal. También recordemos que al igual que Salmonella, es capaz de producir prostaglandinas. Las prostaglandinas van a inducir la producción de moco como un mecanismo de defensa o de protección del epitelio intestinal y el cual se va a ver reflejado en unas heces con abundante moco. Por otro lado, el acúmulo de neutrófilos rompe las uniones célula-célula, lo cual hay una salida de agua y de electrolitos, lo que se ve reflejada con heces líquidas durante la infección. Sin embargo, aquí hay un mecanismo diferente a Salmonella, lo cual se conoce como la invasión vasolateral. Si recordamos, esto está relacionado con la proteína IXA. Las especies de Shigella, recuerden que son inmóviles, sin embargo, son capaces de alterar el citoesqueleto de actina, degradarlo y formar su propio flagelo. Y a partir de este flagelo son capaces de invadir vasolateralmente cada una de las células. Que es vasolateral, que ya no lo hacen de forma apical. De esta manera, se protegen de no salir a la parte luminal o de estar en la parte de la submucosa, que se consideran como ambientes hostiles, lo cual le permite a esta bacteria colonizar todo el intestino delgado y llegar a este intestino grueso y producir un síndrome inflamatorio. El intestino grueso no está acostumbrado o habituado a una fuerte inflamación intestinal, por lo tanto se genera el tenesmo rectal o el dolor al defecar, así como la presencia de sangre. Y de esta manera se conduce o se genera todo el cuadro asociado a Salmonella, a Shigella, perdón. Una complicación común en infecciones por Shigella es el síndrome urémico hemolítico, que es cuando hay una contaminación de la zona rectal con el aparato genitourinario, que es común en bebés debido a que muchas veces la diarrea es queda atrapada en el mismo pañal, no los cambian rápido y pues se genera una infección en vías urinarias, la cual asciende hasta llegar al riñón. Por otro lado, tenemos las especies de Escherichia coli, el cual también es parte de la familia de las enterobacterias, comúnmente coloniza el tracto gastrointestinal durante las primeras horas de vida, por lo cual se considera como parte de la microbiota habitual del intestino, debido a que tiene funciones relacionadas a la producción de vitaminas y la degradación de compuestos. Sin embargo, Escherichia coli, a nivel de tracto gastrointestinal, muchas de estas clonas se han adaptado y han evolucionado por la adquisición de factores de virulencia a partir de los sistemas de transferencia horizontal que conocemos, que es transducción, transformación y conjugación, por lo cual han adquirido adhesinas, factores de virulencia, de invasión, y enterotoxinas, lo cual ha generado los patotipos, que son cepas capaces de causar un mismo cuadro clínico a partir de diferentes factores de virulencia. En este caso, todos los patotipos son capaces de causar diarrea, sin embargo lo hacen a partir de diferentes mecanismos, como lo vamos a ver a continuación. Escherichia coli enterotoxigénica es capaz de producir factores asociados a colonización y dos toxinas, la toxina termolabile y la toxina termoestable. En el caso de los factores de colonización, son pequeños
pequeños apéndices fimbriales, los cuales son capaces de unirse a la célula huésped, lo cual facilitará la cercanía para la producción de toxinas. En el caso de las toxinas, están asociadas a alterar segundos mensajeros, como es el AMP cíclico, en el caso de la toxina termolábil, y en el caso de la toxina termostable, GMP cíclico. Al aumentar la cantidad de estos dos segundos mensajeros, se bloquea el canal de cloruro de sodio, por lo tanto ya no entra agua. Y al no entrar agua, pues hay una acumulación de agua en el lumen intestinal, lo cual se ve reflejado como diarrea. Por otro lado, tenemos Escherichia coli enteropatógena, la cual primero se adhiere al enterocito a partir del pili formador de bucles. Una vez que se adhiere, es capaz de sintetizar sus propios receptores a partir de un aparato de secreción de tipo 3, por el cual trasloca su propio receptor, que se conoce como TIR, y este se une a la intimina. La interacción TIR con intimina induce la despolimerización de actina, la formación de pedestales, y la interacción propia de Escherichia coli enteropatógena induce la activación de NF-kappa beta y la producción de interleucina 8. Bueno, ya sabemos cuál es la función de interleucina 8, que es un quimiotractante de neutrófilos, los cuales producen prostaglandinas, etc. En este caso, aquí vemos la alteración del citoesqueleto de actina, en el que nosotros podemos observar que se pierde la microvellosidad. Al perderse la microvellosidad, se pierde la capacidad de absorción de esta célula intestinal. Por lo tanto, ya no absorben agua y el agua queda atrapado en el lumen y por lo tanto sale. Además, esta pérdida de la estructura de las microvellosidades también favorece la pérdida de las uniones célula a célula, por lo tanto también hay una liberación de agua. Además del efecto de las toxinas que están relacionadas a liberar el cloro y no permitir la entrada de cloruro de sodio. También ya habíamos visto en la diapositiva pasada que inducen la producción de interleucina 8, la cual se asocia como un quimiotractante de neutrófilos, los cuales también pueden romper las uniones célula-célula. Por otro lado, tenemos Escherichia coli enterohemorrágica, la cual tiene al menos hasta la producción de esfacelamiento o interacción con el enterocito es la misma. Sin embargo, sintetiza dos toxinas, toxina Shiga 1, toxina Shiga 2, las cuales se unen a la subunidad ribosomal 50S e inducen inhibición de la síntesis de proteínas. La inhibición de síntesis de proteínas se ve reflejada en un estrés oxidativo y la muerte celular. Además de que se ve de que hay una activación, de NF-kappa beta que induce interleucina 8. Por otro lado, tenemos Escherichia coli enteroinvasora, que tiene los mismos factores de virulencia que Shigella, por ende el mecanismo de virulencia es el mismo. Tenemos Escherichia coli enteroagregativa, la cual es capaz de producir biofilm. El biofilm va a hacer que estas células pierdan su capacidad de absorción de agua. Por otro lado, la va a proteger del arrastre del peristaltismo intestinal, así como de los antibióticos. También sintetiza una fibra de adherencia agregativa que le va a permitir unirse con la célula huésped y producir toxinas, las cuales son similares a la toxina termostable, por lo tanto hay salida de cloro y no entra cloruro de sodio. Por otro lado está la toxina codificada por plásmidos, que lo que hace es exfoliar el enterocito o destruir las microvellosidades, y la interacción de la fibra de adherencia agregativa también está asociada a la activación de NF-kappa beta y la producción de interleucina 8. La fibra de adherencia agregativa está asociada a este plásmido de adherencia agregativa, a la dispersina, que le permite a la bacteria moverse en el biofilm, y el regulón está asociado con los genes relacionados a la producción de biofilm. Por otro lado, tenemos la de adherencia difusa, que se encuentra en una minoría de las cepas, que está asociada por un patrón de adherencia difusa y porque se une a los enterocitos impidiendo la entrada de agua. Ahora, ya teniendo esto, pues podemos decir que cada patotipo tiene sus determinados factores de virulencia, los cuales ocasionan un daño a nivel de la célula huésped, y esto ocasiona una característica clínica. Es lo mismo que van a hacer ustedes, tomando en cuenta todo lo que hemos visto de los diferentes
patotipos y también lo van a hacer con las especies de Salmonella y con las especies de Shigella. Entonces ese cuadro debería de resumir toda la información de lo observado en clase y pues también al final del cuadro van a incluir un pequeño resumen de lo que acabamos de ver. Entonces eso sería todo por